¿Hay o no un pacto entre el oficialismo y el correísmo? El gobierno lo niega. En UNES también se lo niega, pero las acciones no se compadecen con lo que sale de la boca. Alejandro Jaramillo, jefe del bloque de Izquierda Democrática, en días pasados, en este espacio de entrevistas, indicó lo siguiente. La jefe de la bancada de UNES, de mejorar las condiciones a Glass, de mejorar las condiciones a Alexis Mera, este pacto entre Correa y Lasso. Ya veremos los próximos días la situación de estos dos personajes, y que nos creen tontos de ingenuos la bancada de UNES, decir que no conocían la ley orgánica de la función legislativa y abstenerse la votación y pasar por el Ministerio de la Ley este mamotreto de ley urgente económica en temas tributarios. A todos nos causó sorpresa. Paola Cabezas, asambleísta nacional de UNES, coordinadora de esa bancada, solicitó ejercer su derecho a la réplica. Asambleísta, la escuchamos. Buenos días. ¿Qué tal, Lenny? Muy buenos días. Saludos al pueblo ecuatoriano. Es contradictorio e increíble que los que pasan haciendo lobby en Carondelet, quienes pasan en los banquetes y cenas con el presidente de la República, quienes evidentemente tienen un pacto, y sí, público con el gobierno, hablen de pacto de nuestra organización política. Primero, creo que hay un desconocimiento evidente del señor Jaramillo sobre la independencia de las funciones del Estado. Yo no sabía que el señor Lasso manejaba la justicia y que él pudiera en este momento influir en una situación que está por cuerda separada tratándose en la justicia. Es claro que la defensa del ex vicepresidente Jorge Glass ha venido durante varios tiempo generando condiciones para lo que se está pidiendo, primero que esté en el marco de la ley y la Constitución, la unificación de penas, y si no conocía el señor Jaramillo, la CIDH extendió una medida cautelar a favor del vicepresidente para que el Estado ecuatoriano le garantice mejores condiciones, porque creo que es de conocimiento público en el país que las cárceles no están pasando el mejor momento, y es allí donde se encuentra el ex vicepresidente Jorge Glass, y creo que el Estado ecuatoriano, al igual que al ex vicepresidente, le deberían brindar condiciones a todos. Entonces no comprendo cómo puede él hablar de un pacto cuando es obvio y evidente que los que cenan en Carondelet, quienes pasan haciendo lobby en Carondelet, quienes tienen embajadas, quienes tienen ministerios, quienes cogobiernan son ellos, y ahora hablan de un pacto. Asambleísta, pero ustedes también han estado en Carondelet. Marcela Aguiñaga, acompañada de algún legislador de su bancada, fueron allá y no deben haber ido de visita. Bueno, el tema es que se tienen que hacer diálogos transparentes. Aquí en ningún momento ha existido nada bajo la mesa y están tratando de desviar la atención hablando de un pacto a cambio de votos. Mire, el país en este momento reconoce claramente quién es una oposición democrática y clara las políticas del gobierno del presidente Lasso. Y si hay una oposición que claramente ha hablado hasta de formas y mecanismos de mejorar leyes, y abiertamente diciéndole al presidente Lasso que un diálogo abierto es lo que le conviene al país y no los ataques y los agravios que permanentemente se hacen contra nosotros, pues evidentemente no hay aquí nada que esconder. No comprendo. Asambleísta, pero ¿por qué se le menciona a la gente de UNES la palabra pacto y es como si vieran al diablo? Ustedes pactaron con el gobierno en abril y con el Partido Social Cristiano también. ¿Debe el país creerles que lo que hicieron en abril hoy no podrían repetirlo? Miren, Lenin, es que hablar de pacto puede tergiversar un tema claro de un acuerdo político entre organizaciones políticas abiertos ante la ciudadanía. Primero, no hablemos de pacto, porque lo que sucedió en abril era un acuerdo para generar el nombramiento de las autoridades de la Asamblea Nacional. No había un acuerdo programático, no había un acuerdo de largo aliento, era un acuerdo específico. Entonces, quienes sí pactan, quienes cogobiernan, evidentemente son un cierto sector de Pachacutic y la izquierda democrática, que no comprendo ahora cómo se deslindan de una responsabilidad directa cuando fueron ellos quienes auparon la ley impulsada por el gobierno, la ley es de ellos, la patrocinaron ellos y ahora resulta que la culpa es nuestra. Y es que 2 semanas después de haber viabilizado, porque ustedes viabilizaron con su abstención que la ley de desarrollo económico entre por el Ministerio de la Ley, ya lograron encontrar en UNES un argumento convincente, sobre todo para que su militancia, que los criticó abiertamente por esa actuación,
se haya convencido de que realmente ustedes estaban en contra de ese proyecto, más allá de que los hechos hayan demostrado lo contrario? Los argumentos convincentes están en la Constitución y en la ley, Lenin. Aquí evidentemente cuando se actúa en el marco de la ley es ingenuidad, pero cuando hay sapos que quieren aprovecharse y tergiversar las normas y evidentemente mutilar documentos para darle paso a que esta ley entre por el Ministerio de la Ley, y esto hablo en la Asamblea Nacional, que en su momento tendrán que responderle al país, ¿cómo es posible que hayan negado en un documento una acción legítima que hubo dentro del Pleno de la Asamblea Nacional cuando el asambleísta Torres presenta una moción para negar el proyecto de mayoría en este caso, y resulta que para la Asamblea Nacional eso no existió, y la Presidenta de la República, perdón, la Presidenta de la Asamblea emite un documento mutilado en donde evidentemente está demostrando que no hubo un pronunciamiento de la Asamblea Nacional, y eso es falso. La Asamblea Nacional negó la ley y el Presidente de la República tendrá que responder. Al menos como bancada ya hemos iniciado acciones, entregamos ya un proyecto derogatorio a esa ley y la próxima semana entregaremos una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte. Y bueno, más allá de esas acciones, lo cierto es que esas abstenciones de UNES, si votaban a favor del archivo, congelaban las intenciones del gobierno de cobrar más impuestos, y ustedes no quisieron impedirlo, o no pudieron, o no supieron cómo hacerlo. Voluntaria o involuntariamente le terminaron siguiendo el juego, y a la semana siguiente piden la destitución del presidente de la República. ¿Qué es lo que realmente busca UNES? Porque muchos entienden que sus últimas performances legislativas no son más que una cortina de humo. Cortina de humo puede ser que el presidente de la República primero evada una investigación que primero lo involucra directamente con paraísos fiscales. Cortina de humo creo que en este caso es la del gobierno nacional y del presidente de la República a la cabeza, que trata de deslegitimar una acción constitucional de la Asamblea Nacional que tiene todo, primero, el derecho de hacer control político, y que ahora con autoridades de bolsillo descalificadas como el Contralor General del Estado, que todos saben que a él le firmaron la acción de personal desde la cárcel, ahora eluden una responsabilidad que es clara y directa. El presidente de la República podrá en este momento haber encontrado aliados en la institucionalidad débil que tiene este país para esconderse, puede haber utilizado sus aliados en la Asamblea Nacional para evadir una investigación, pero el pueblo ecuatoriano y el mundo sabe que el presidente de la República tiene vínculos con paraísos fiscales. El mundo y el Ecuador sabe perfectamente que el presidente de la República no fue a responderle al país, y no a la Asamblea, no a la Comisión, es a los ecuatorianos. No es posible que el primer mandatario viole norma expresa y que en este momento digan yo no tengo ningún vínculo, cuando es claramente identificado que él está vinculado directa e indirectamente con Banis International Foundation, que cambió de razón social, que es exactamente Pietro Overseas, que esta es una empresa que todo el mundo sabe que ha sido la dueña de su banco en Panamá. Son respuestas que el presidente no le ha dado al país, y esto no es cortina de humo, es una investigación clara que aquí quien está montando una cortina de humo es el presidente de la República. Nos sorprenden que ahora nos hablen de una comisión para la lucha contra la corrupción, cuando el presidente de la República no ha dado ni siquiera muestras de querer luchar contra la corrupción, siendo él en primer involucrado en una trama de evasión. Yo en realidad no comprendo porque hay contradicciones claras en eso. Ya vamos a eso, pero antes, el tema, a propósito de Pandora Papers, es si tiene o no el presidente Lasso bienes en Dakota del Sur. Pero resulta que Dakota del Sur no es un paraíso fiscal. Así lo determina el Servicio de Rentas Internas, que es una dependencia del Ejecutivo. Pero quien reformó la ley para que Rentas Internas sea una dependencia del Ejecutivo, y para que sea una dependencia del Ejecutivo la que determine qué territorio es o no un paraíso fiscal, fue el expresidente Correa. Bueno, le comento, estimado Lenin, ya hay un acuerdo entre Estados Unidos y Ecuador para justamente terminar de preestablecer la condición de Dakota del Sur dentro de los paraísos fiscales. Pero eso aquí sencillamente falta voluntad del Ejecutivo. No,
Pero Lenin, aquí si existiera voluntad política, bueno, mientras el presidente Lazo sea presidente, evidentemente eso no va a pasar, porque sus bienes están en Dakota del Sur, voluntad política para transparentar no existe, entonces nos pasaremos esperando hasta que eso pase y evidentemente eso no es moral ni éticamente correcto. Hay ya una condición para que el Estado ecuatoriano avale eso y si evidentemente el SRI está ligado al Ejecutivo, nos quedaremos a esperar. Una cosa más, Alejandro Jaramillo contó aquí que el asambleísta Ekner Recalde negoció con ustedes, con usted particularmente, su impunidad y lo dijo en los siguientes términos, la invito a escucharlo. Por actos bochornosos, actos irregulares, que claramente Recalde, en unos audios que se escuchan, solicitando dinero para una sede. En otros momentos dijo que era para un bingo, para una chanchada. Las pruebas eran tan claras y también los testimonios del asistente que con lágrimas en los ojos en la audiencia lo dijo que ella no podía seguir entregando los dineros a Recalde porque necesitaba para la medicina, para el transporte y también para los estudios de su niño. Y que ha sido salvado por la bancada de UNES, que se sabe muy bien que habían conversado con la jefa de la bancada de UNES, Paola Cabezas. Asambleísta, su réplica. Bueno, los partidos políticos tienen la responsabilidad, Lenin, ecuatorianos, de poner en sus filas a los mejores hombres y mujeres para que le sirvan al país. Es evidente que la izquierda democrática tiene una gran debilidad como movimiento y partido político porque es de sus filas donde salen elementos como Recalde, como la ex vicepresidenta. Los últimos escándalos han salido de sus filas. Entonces, si ellos no tienen primero esa visión democrática de darle al país los mejores hombres y mujeres, mal harían utilizar la Asamblea Nacional como una instancia de depuración de partidos. El Comité de Ética tiene la responsabilidad justamente de llevar este tipo de investigaciones. Y lo que dice el informe, y al menos la persona que es parte de nuestra organización política dentro del Comité de Ética, primero que las pruebas testimoniales planteadas por los afectados nunca fueron contrastadas con pruebas documentales. Entonces, en cualquier instancia, esto es en la justicia y obviamente más en la Asamblea Nacional, debió la persona que hizo la denuncia poder contrastar lo que estaba planteándose con pruebas. Pues obviamente dentro de ese proceso está obviamente completamente establecido dentro del informe del Comité de Ética que faltaron una sustanciación más correcta por parte de la acusadora. En el informe de minoría, porque el informe de mayoría decía que estaban todas las pruebas y que todo estaba claro, ¿no? Mire, Lenin, yo le digo claramente, aquí el problema es de izquierda democrática, no es de UNES. Son ellos quienes tienen un problema grave con la manera de selección de sus cuadros. Y no pueden intentar utilizar la Asamblea Nacional para depurar su partido, o para cortinas de humo, o para persecuciones políticas internas, porque es evidente que ellos tienen un problema que lo tienen que resolver ellos. Es demasiado irresponsable que el señor utilice estos espacios para endilgarnos responsabilidades. Ustedes en abril pedían, cuando fueron aliados por unos días de Guillermo Lasso y del PSC, pedían una comisión de la verdad. Ayer el presidente anunció una comisión anticorrupción, que no es lo mismo ni es igual, pero a final de cuentas podría servir para aquello que ustedes originalmente planteaban, ¿o no? Es que la verdad es importante y trascendental para fortalecer la democracia y los lazos de gobernabilidad. Pero por supuesto, siempre va a ser bueno poder establecer una instancia transparente, autónoma, que ayude a conducir a la verdad. Pero como le digo, Lenin, yo no creo que en este momento sea quizás el mejor para el gobierno, cuando dentro del presidente de la República no ha existido la voluntad de transparentar sobre todo su vinculación en Pandora Papers. Yo creo que deberíamos empezar por eso. Si en realidad queremos luchar contra la corrupción y queremos darle paso a la transparencia y la verdad, empecemos por el presidente de la República. Es contradictorio y sí, siempre una comisión de la verdad le va a hacer bien al país, sobre todo cuando hay muchas cosas ocultas y que se las ha manejado más desde el ámbito político y que no ha existido una voluntad del Ejecutivo, ni del anterior, ni el de ahora, de decirle al país la verdad. Paola Cabezas, asambleísta nacional de UNES, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias, Lenin. Un saludo al pueblo ecuatoriano.